Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcialetti Gabriel, de la Regional Guaminí-Carué. Vamos a presentar a Jerónimo Pablo Cerini, ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Católica de Córdoba, socio fundador y gerente de producción del Hinojo Sociedad Anónima. Bueno, nos va a comentar cómo es el tema de Margarita Las Chanchas. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Tempranito a la mañana. Les vengo a comentar una historia que creo que no es para convencerlos, pero por lo menos para tratar de ver si coinciden conmigo, que en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras empresas van pasando cosas que parece que no nos afectan, que son lejanas, porque no nos tocan cerca, pero cuando los vemos con más tiempo y con algo de perspectiva o desde otra perspectiva, nos damos cuenta que quizá fueron influenciando en las decisiones que tomamos en ese momento y que al final del recorrido nos encontramos con lo que hoy somos como personas o como empresas. Así que bueno, después al final me dicen a ver si coinciden o no coinciden. Bueno, como me presentaron, soy Jerónimo Cerini, con mi familia tenemos una empresa familiar típica de la zona de Entre Ríos y creo que en general de toda la zona de la Pampa Húmeda. Hacemos agricultura básicamente en campos de terceros, en campos alquilados. Trabajamos con un esquema agrícola bastante intensivo, con maquinaria propia que hace las labores de esa agricultura. Y además emprendimos una granja de cerdos con un desposte en la zona de Paraná que abastece un par de carnicerías que tenemos en Paraná. Hace más o menos 10 años atrás, después de la cosecha 2008-2009, de la seca, que nos pegó un palazo enorme, nos encontramos con un cosechón de trigo en la campaña siguiente. Esperemos que, hago un paréntesis, esperemos que pase lo mismo esta campaña. En diciembre de 2009 nos encontramos con un cosechón de trigo que bueno, viene una de cal, pero también viene una de arena. El trigo era todo de baja proteína y no lo pudimos vender. Se apareció un jugador externo que no teníamos en el radar, o que lo teníamos pero no sabíamos que nos podía llegar a influenciar, que era este señor que no nos dejó vender el trigo por un año. Y ahí nos encontramos con lo que decía antes, un factor externo que no teníamos, que parecía que no nos iba a afectar tanto. Bueno, nos afectó, nos hizo clavar el trigo durante un año sin poder comercializarlo. Y ante esa situación nos preguntamos, ¿no estamos siendo muy vulnerables con un cultivo tan importante en la rotación como el trigo? ¿No deberíamos abrir un poco el espectro de cultivos de invierno? Bueno, así fue que incorporamos una cantidad de cultivos de invierno a modo de prueba. Entre los que probamos fueron básicamente colza, arveja, garbanzo. Empezamos a multiplicar semillas de especies forrajeras, hasta volvimos al lino, que en Entre Ríos fue toda la vida un cultivo muy presente, hasta la debacle de la industria aceitera en base al lino. Así que después de un par de años de experimentación y de pruebas, medianamente armamos una rotación y concluimos que la soja de primera iba a dejar de ser parte de nuestra rotación para cambiarla por trigo, cebada, cervecera y colza, que antecedían a cultivos de soja de segunda. Y lo mismo iba a pasar con los maíces tempranos. Abandonamos los maíces de primera tempranos por maíces de segunda que venían básicamente de arveja, un poco de garbanzo y de lino. Esa era un poco la rotación que estábamos planteando y que hasta hoy sostenemos. Paralelamente, en 2012 construimos el primer módulo de la granja de 300 madres, que para 2015 se duplicó a 600 madres, que bueno, es más o menos el tamaño de la granja que hoy estamos teniendo. Para que se den una idea, la granja hoy consume aproximadamente el 15% de los granos que producimos, casi el 60% del maíz que producimos. Más o menos estamos consumiendo unas 6.000 toneladas de maíz por año. Si yo paso... No, perdón. Pensé que se me iba a ir para abajo esto, pero no. Así que nos encontramos en 2015 con la planta de alimentos construida. Espere que arme el lío acá. Ahí está. No me pasa esta. Me está pasando acá, pero no me pasa ahí.
Ahí está, ahí está. Bueno, esa es la planta de alimentos. En 2015 nos encontramos con la rotación ya definida, con bastante arveja y con un nuevo problemita comercial, que Brasil empieza a tener problemas económicos, bueno, de todo tipo, y era el principal comprador de arveja verde. Así que de vuelta nos encontramos con 2 años de stocks acumulados de arveja sin poder vender, y con la misma disyuntiva que en ese momento, nomás que ahora el problema era que no había mercados directamente y ya se juntaban 2 años. Cuando empezamos a analizar qué alternativas teníamos, vimos como posibilidad que la arveja tenía un potencial forrajero. Hicimos un par de análisis de sustancias antinutricionales y de las características nutricionales que tenía la arveja, y encontramos que era una muy buena fuente de proteína. Tenía 22% de proteína, casi 23%, y un 1% de materia grasa. Por lo tanto, podía llegar a ser un buen complemento para la dieta de los cerdos, reemplazando maíz, básicamente energético, y reemplazando harina de soja, que es la fuente de proteína de la granja. Así fue que se me ocurrió darle margarita a los chanchos a la presentación, básicamente porque hacía tan solo 2 años vendíamos la arveja verde para consumo humano a valores de $400 por tonelada, y por un cambio de un país vecino que parecía que siempre nos iba a comprar, nos encontramos que no tuvo más mercado, que valía 0, y que si no le encontramos la vuelta, la arveja iba a quedar ahí. Bueno, la cosa que la metimos dentro de la fórmula de la dieta de los cerdos, la transferimos de una actividad, agricultura, a la actividad cerdos, al precio eventualmente que tenía en el mercado, que en ese momento era 0, no pusimos 0, pero la idea era que se vea en el resultado de la granja que estaba reemplazando un costo importante, que era la harina de soja. Así que nos juntamos con la gente de la nutrición, de los que nos venden los núcleos. Hicimos un núcleo especial para tratar de llevar al máximo la cantidad de arveja en la dieta. Como ven ahí, la dieta de la izquierda era la dieta original, la de la derecha es la dieta con alta inserción de arveja. Hoy estamos incluyendo 22% de arveja en la dieta, arveja tal cual, sin ningún tratamiento, entra en la planta de alimento y se muele como otro ingrediente. Eso nos permitió bajar un 20% de la cantidad de maíz ingresado en la dieta y un 33% de la cantidad de harina de soja. Y también lo más interesante para nosotros es que nos permitió bajar un 8% el costo de materias primas en la dieta global de la granja para el año 2017. Ahí está puesto más o menos qué significa en plata. Fue más o menos 1.100.000 pesos el ingreso de la arveja, teniendo en cuenta que fue un año que la arveja estuvo con un precio muy barato, ¿no? Así que eso es en términos de la parte de nutrición. En cuanto a los parámetros productivos, esto es un pequeño cuadro resumen de las variables de alguna parte de los indicadores que seguimos con la granja. Como verán, si comparamos 2016 con 2017, hay unos cuantos parámetros, como puede llegar a ser el peso medio de salida, que se incrementa, los días de venta, los días a venta, los días que tienen los capones al momento de venderse, bajan. O sea, eso significa que la ganancia diaria, tanto en terminación como en el ciclo completo de los cerdos, mejoró entre 2016 y 2017. A su vez mejoró la conversión alimenticia, baja a 2,95 versus 3,35 que teníamos en el año 16, y la conversión global también baja, 2,88. Esta es la conversión global de toda la granja, teniendo en cuenta la parte que no se vende, es decir, las madres y los padrillos. Así que bueno, lo interesante de la arveja dentro del esquema nutricional de los cerdos no solamente era por bajar el perfil de costo, sino que también había un resultado productivo dando vuelta ahí que se expresaba en esos indicadores. Lo que parecía que venía bien, por supuesto se complicó, porque esto es recontradinámico, y en 2018 nos agarra una seca de vuelta, se disparan los precios de las materias primas que usamos en la granja. La parte de la agricultura de la empresa medianamente contenta, pongamos medianamente, porque la seca nos pegó fuertísimo en Entre Ríos. La cosa que, sumando al cambio en los precios de las materias primas más la devaluación, nos encontramos hoy en una situación bastante parecida a lo que dice esta noticia de acá.
Pero bueno, de vuelta, mirando un poco la película, vemos que la arveja sigue siendo una buena opción para bajar la inserción de harina de soja y de maíz, y eso repercute en el perfil de costos que logramos de nuestro alimento en la granja. Esto es la actualización al año de 2018, donde la arveja subió de precio, una por ser un sustituto proteico y otra porque hay un incipiente mercado chino que parece que se va a abrir, que todavía no se ha abierto. La cosa que el precio de la arveja subió, así que la proyección para este año es que la dieta con arveja nos va a significar un ahorro en materias primas de un 5%, que proyectado a todo el año es más o menos 1.200.000 pesos de ahorro. No, bueno, esto era después. Un poco lo que vemos es que más allá de que la arveja en este año y en esta coyuntura no nos va a significar que el negocio sea brillante, porque la verdad que el negocio de los cerdos está pasando un momento complicado, sí nos sirvió como para tener por lo menos una erogación menor en la compra de harina de soja y la posibilidad de eventualmente destinar parte del maíz que antes destinábamos para la granja, destinarlo para venderlo afuera. Y un poco como para cerrar y conclusión, atando lo que decía al principio, lo que vemos es que el ser tanto empresario como ser persona nos pone todos los días frente a desafíos y a cambios constantes de escenarios, y lo interesante quizás sea de uno posicionarse en ese momento con la cabeza lo más abierta posible, tratando de cambiar quizás el foco cuando no encontramos la solución a los problemas, y eventualmente problemas que vienen dados, que no podemos cambiarlos, adaptarse a esa realidad y tratar de continuar y de no bajar los brazos, y después eventualmente hacer un análisis con el tiempo para ver si las decisiones que se tomaron fueron buenas o malas, pero en el transcurso tratar de no trancarse y seguir para adelante. Como no soy muy bueno hablando, lo quise poner un poco más gráfico. Traje un pedacito de una película que vi hace un tiempo en mi casa con mis hijos, que me parece que es bastante gráfica en ese sentido. Es capaz que lo han visto si tienen hijos chicos. Se llama Grandes Héroes la película, y hay una parte donde el protagonista, que se llama Hiro, está por concursar para entrar a un instituto de tecnología, y el concurso lo tiene preocupado, lo tiene bastante trabado, no le sale, y el hermano le da un consejo que bueno, los invito a que lo vean. Se me trancó de vuelta. Ahí voy. Every year, the school has a student showcase. If you come up with something that blows Callahan away, you're in. But it's gotta be great. Trust me, it will be. Nothing. No ideas. Useless, empty brain. Wow. Gosh, I'm 14. So sad. I got nothing. I'm done. I'm never getting in. Hey, I'm not giving up on you. Ah! What are you doing? Shake things up. Use that big brain of yours to think your way out. What? Look for a new angle. Bueno, muchas gracias.